Queridos oyentes de Terapinto, no me complace estar aquí de nuevo por segunda vez consecutiva dando un disclaimer antes de un episodio. ¿Qué ha pasado? Que la tecnología me elude y en el directo al final el sonido se grabó como el orto. A mi invitado se le escucha como si te hubiese reventado el tímpano a ti y a toda tu familia, y a mí se me escucha como si estuviese metida dentro de una caja, dentro de otra caja, dentro de una habitación y en otro país. ¿Qué pasa? Que lo he pasado por una IA y la IA ha hecho un milagro, pero a mí me hace sonar como si estuviese literalmente en plan en un coma etílico, o sea, pedo, así un poco, o sea, se me entiende, pero es de decir, te pasa algo, estaba bebiendo, pero no a esos niveles, ¿no? Entonces nada, espero, o sea, ¿se entiende? Espero que lo podáis disfrutar aún así, y os juro por mi vida que a partir de ahora lo que más en serio me voy a tomar en esta vida son las pruebas de sonido. 2 besitos. ¿Quién me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Oh my god. Bienvenidos de nuevo a Te la Pinto y bienvenidos por primera vez a un directo de Te la Pinto, que es como... Yo realmente cuando empecé Te la Pinto me juré a mí misma en plan, nunca voy a hacer un directo. O sea, ya suficiente acrobacia es hablar y pintar a la vez, como encima, como para que se me vea como todo el culo, ¿no? Literal. Pero mira, aquí veo a mi Betu, a mi hermana, a mi padre, a mi tía Daniela. Esto es gente que me ha visto el culo, literalmente. Entonces es como, bueno, mira, ya está. Metafóricamente todos me vais a ver el culo a partir de ahora. Antes de empezar, quería agradecer a alguna gente que este capítulo pues, pueda existir. Primero de todo, a los hermanos Zamorano, que vemos aquí a Antonio, nos falta una parte, Monse, que ellos han sido realmente el vehículo a través del cual he podido acceder a un ápice de conocimiento, que es la punta del iceberg realmente de lo que vamos a hablar hoy, que eso no está en ChatGPT, no está en ningún lado, y gracias a Antonio y a su hermana Monse me han abierto ahí una puerta para realmente poder entender o empezar a comprenderlo. Por otro lado, quiero agradecer al equipo de Mayrit, a Miguel, que ha sido invitante a La Pinto, a Irene, a Ana, que habéis estado currando conmigo y aguantándome sobre todo. Muchas gracias. Y por último, a Edgar, que es nuestro anfitrión de Elisaba School of Design Madrid, que muchas gracias por acogerme aquí. Entonces, bueno, ahora sí. Ha venido hoy a pintársela a Te la Pinto un pesos pesados de, digamos, el cruce, la interconexión de neuronas. Es una persona que piensa y que lo disfruta, que eso es diferente, es distinto. Es un diseñador y es un doctor en diseño, que dices, hay uno, pues lo tengo yo. Y ha venido a pintársela, a Te la Pinto, Saúl Baeza. Bien. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, ¿tú? Bien. Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿de qué hemos venido a hablar? Vale, lo voy a poner un nombre por ponérselo, pero creo que tiene como mucha más enfundia, si eso es una palabra que existe, que es como los misterios del valor. Saúl tiene hoy, y hasta junio, si no me equivoco, Octubre. una exposición increíble en el Museo de Artes Decorativas de Madrid como parte del Mato de Madrid. Cuéntanos un poco. Pues una exposición que se llama IBEX 36, como obviamente en clara alusión al IBEX 35 español, que para lo que no lo conozcáis es básicamente como el índice de las 35 empresas con mayor poder económico en España. Y la idea ha sido como imaginar el Museo Nacional de Artes Decorativas como esta empresa 36 y los activos de valor de esta empresa, que son las propias obras, ¿no?, y objetos que almacena. En este caso el museo, que sepan, porque yo creo que deben tener piezas incluso perdidas por ahí, pero se calculan unas 80.000 piezas que tiene el museo, wow, entre las que están expuestas en el museo, todos los almacenes propios del museo y otros almacenes que tienen a las afueras también, como de Madrid. Y nada, básicamente es una exposición que intenta como recontextualizar todo el sistema como de cultura material y valor del museo desde una perspectiva puramente especulativa. Yo sobre todo creo que era interesante hacerlo porque al final
cuando me invitaron desde Mayrit a trabajar con el MENAT, a trabajar como con el museo, a conocer su colección y sus formas de entender la objetualidad, era bastante interesante ver cómo son muchísimas personas que se dedican a entender el contexto histórico, patrimonial de estas piezas, ¿no? Y por qué eligen unas u otras piezas para que formen parte de una identidad nacional, ¿no? Como es el Museo Nacional de Artes Decorativas. Por tanto, ellos hacen un trabajo social de contextualización histórica, ¿no? De intentar entender por qué esa pieza, en ese momento concreto, en esa región y con esos materiales, tiene un contexto interesante que permite o que la hace valedora de formar parte del museo. En este caso, existe muchas veces una desconexión, yo creo, con el público en este museo, de reentender esos contextos sociales, ¿no? Porque son cosas que nos quedan siglos y siglos atrás y que por mucha historia que podamos entender, ¿no? Las realidades de esos universos son muy distantes a las que existen ahora en día. Por tanto, hicimos este ejercicio un poco desde una perspectiva súper especulativa, entendiendo que en realidad cuando hablamos de materiales y de procesos matéricos entendemos que están contextualizados con una realidad que todas vivimos, ¿no? Y que seguramente contemporáneamente es bastante jodida. Hablamos de genocidios, ¿no? Hablamos de guerras, de todo el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial, de procesos de ecología verde, etcétera. Todo eso al final está en combate globalmente por un tema de recursos, ¿no? Y lo que permiten estas guerras, estos accesos, estos genocidios y estas evoluciones es perpetrar a quien tiene o no tiene acceso a estas materias primas que tienen que desarrollar el futuro en el que todas vamos a vivir. Por lo tanto, era interesante coger esa colección, ¿no? Desproviarla de toda esta perspectiva histórica y estructural y social de todos estos siglos pasados y reconectarla contemporáneamente puramente de forma especulativa. Por lo tanto, así, la puedo abrir y... Que yo creo que se va a entender genial cuando lo veas. Tiene una página web increíble. O sea, sí, en realidad esta es la plataforma web entera. Esta plataforma la puede consultar como todo el mundo, es ibex36.com, no tiene mucha ciencia. Y en realidad, al final lo que hemos hecho en el propio museo es activar esto a través de una instalación específica, pero para nosotros lo importante es que todo este material siga activo. De hecho, nosotros todo empieza un poco como en el glosario, que es este espacio donde tenéis el contenido de aproximadamente 200 piezas del museo. Una cosa que nunca quisimos hacer nosotras es elegir cuáles eran las piezas específicas que formaban parte de la exposición y se lo pedimos al equipo comisarial, donde hizo toda esta selección, ¿no? Y aquí podéis ver pues, toda la información. ¿Cuál era el criterio de ellos? Como en realidad lo bueno y lo que me ha flipado bastante es que cada una de ellas, de las personas que trabajan en el museo, son personas como súper frikis de algo específico. O hay la persona friki de los cueros. ¿Sabes? Como una persona que está full metida como en los cueros, pues otra persona que está metida también en materiales o objetos específicos o calzado. Y luego hay gente que tiene más neuras como de líneas culturales de países, ¿no? Pues gente que está súper metido en temas de Japón como concepto, etc. Entonces yo creo que en realidad todas han cogido y con quien han ido compartiendo la lista pues una referencia solamente de las 2, 3 o 4 como piezas más importantes para ellos de la colección del museo y la han ido como exponiendo. Porque estos curadores, o sea, realmente lo que hacen, como su trabajo, no solamente es seleccionar piezas a lo largo del mundo, sino también como custodiarlas un poco, ¿no? Claro, el gran trabajo que hacen en realidad es lo que se dice como la conservación, ¿no? Y en realidad tú conservas un patrimonio físico y a través de conservar este patrimonio físico conservas un patrimonio inmaterial, ¿no? Como que es la significación sociológica de estas piezas. Y luego también se dedican a comprar, o sea, como en realidad ellos tienen como museo estatal, pues tienen un budget anual específico que lo tienen que gastar obligatoriamente en compras. Por lo tanto hay una wishlist entre como toda esta gente y hacen como propuestas de cuáles son las obras que consideran relevantes de poder comprar en el mercado. Y luego hay pues, un proceso en dirección que decide cuáles se compran o no se compran, que es bastante interesante también como el proceso. Luego, como detalle o característica, ellos tienen acceso a la recompra de cualquier objeto o obra de arte que se esté intentando comercializar en el mercado español de suficiente relevancia histórica. Como que si tú tuvieses un cuadro X específico y lo quieres vender, ellos tienen como opción de tanteo antes de que tú cierres la compra. Porque la idea es que se pueda quedar como patrimonio español si así se considera. Quería ver un segundo como tu front page de la página web, porque tiene como algo súper interesante y es un poco como todo, no sé si era aquí, sí, yo creo que es aquí, como todo el tema de, por ejemplo, el marfil. El marfil es una cosa como que me llamó mucho la atención, en plan, o sea, el marfil realmente
por lo que yo tengo entendido, no es un material legal que esté en un mercado que se pueda como comprar y vender a la balala, como quien dice, ¿no? Claro. O sea, aquí la idea, como para que entendáis el siguiente paso, aquí lo que hemos hecho es generar una serie de procesos algorítmicos que lo que han hecho es coger las piezas del museo y separarlas por cada uno de los materiales que tienen y específicamente pesarlas algorítmicamente, no en balanzas, para poder conectar todo esto con diferentes mercados internacionales. Por ejemplo, toda esta plataforma que es en directo, está funcionando live, pues son nuestra plataforma chupando de la base de datos, que por ejemplo aquí la podéis ver como entera, de todos los objetos, tasación, etcétera, que tenéis, y conecta con distintas IPs de mercados internacionales. Pues por ejemplo, vamos 60 segundos por detrás del New York Stock Exchange Market. Entonces, ahí, claro, ¿qué podemos contextualizar en el IBEX 36 a través del New York Stock Exchange Market? Todos los materiales del mundo que cotizan en bolsas. Pero hay materiales de los que el museo tiene muchísimos objetos, que contiene muchos objetos con materiales ilegales a día de hoy, que por lo tanto no formaban parte de estos espacios algorítmicos y nosotros no podíamos conseguir IPs que estuviesen funcionando públicamente donde existía un intercambio de estos objetos. Y todo esto lo hemos conseguido buscando y haciendo un research en mercados negros, como a través de plataformas de Deep Web encontrar cuáles eran las plataformas de venta donde gente estaba vendiendo productos hechos con materiales pues como el marfil, maderas bastantes, tipo madera de ébano. ¿Piel de bebé? Pues casi, tía. Una cosa que no hay en el museo, que no tienen muchas piezas, pero que es filetas. seguramente la que más me ha sorprendido del mercado negro a nivel de piezas de materiales ilegales, es hueso humano. Ah, wow. ¿Y para qué se hace el hueso humano? Pues hay de todo, tía, como cubiertos, ¿Pero pinzas es como de tela. pelicista o tiene como realmente una funcionalidad? En plan, es que son mejores limpiándose, no sé qué. Hostia, pues no hemos entrado a ese nivel científico, que sería interesante probarlo, pero no, yo creo que es más un tema como de fetichismo, ¿no? Como una historia así. Aparte, lo interesante es que sí que hay piezas de huesos humanos datadas, ¿no? Pues hay alguna cosa más prehistórica y tal, que bueno, tira que te va a la aceptación, pero luego ya donde baja de los 150 años al presente ya empieza a dar un poco más de grima. Como que ahí ya, ¿sabes? Se empieza a dibujar un poco... Prácticamente un sí. contemporáneo, ¿no? Correcto, y hay algunos que no están datados, así que no sé. Qué fuerte. Suerte. Sí, igual de esos lo datamos mucho porque el museo en este caso, dentro de la selección no había cosas de hueso humano, pero bueno, mucha movida de rinoceronte, como cosas así a saco, sí. Pero una cosa como que te hace pensar es como que existen dos vertientes, ¿no? De estas cosas como que están prohibidas. O sea, que es al final el tema de la absoluta escasez y dificultad de conseguir aquello que tal. Porque, o sea, como que tiene una especie de doble cara esto, que puede ser todo el rollo de, efectivamente, tener que jugarte la vida en una jungla para conseguir un cuerno, pero también como todo ese conocimiento de cómo tratarlo, de qué hacer con él, pero no solamente cuernos, sino pues de repente estos bordados de bolillos, esos encajes de bolillos que tardas un año en hacer 1 centímetro y que todo es un conocimiento perdido y que se va perdiendo y que se pierde y que tiene casi un mismo valor como de mercado negro. Siento como que hay un paralelismo ahí, no sé si lo he explicado bien, pero veo como hay como un espejo. Sí, sí, 100%. De hecho, por ejemplo, cuando me están enseñando como en los fondos de colección, como en los almacenes, me enseñaban muchas piezas asiáticas y tenían cartas de los compradores. Los compradores que iban fuera de España a comprar, como por orden real y demás, se llamaba que hacían expediciones científicas. Y eran expediciones de compras de productos y materias como exteriores que luego traían a España para formar parte de las arcas reales o de los museos, etcétera. Y ahí, por ejemplo, en las cartas, el misionero, esta persona que estaba comprando, siempre enviaba cartas diciendo, bueno, he comprado lo que he podido, como lo más económico, con muy pocos recursos, tal. Y cuando ves las piezas, son piezas realmente increíbles que también te hacen pensar si hubiese comprado las bestias, la ¿no? guapa. Claro. ¿Y no hay algún tipo de como trato en plan entre museos y artes decorativas mundiales como para enseñarte lo guapo, guapo? Sí, sí, yo creo que hacen muchos como intercambios, obviamente, entre piezas y ceden también mucha obra, hay mucha obra que viene. Es que, de hecho, incluso aunque hablemos del Museo Nacional de Artes Decorativas, que tiene esta palabra, ¿no? Nacional, que debería ser un contexto muy español, obviamente, todos entenderéis que hay muchísimas piezas de dudosa procedencia. Algunas que automáticamente no se sabe de dónde vienen y no están específicamente datadas, y otras que, obviamente, la pieza ha podido ser remanufacturada en España, pero son piezas, ¿no?, que se han robado en tiempos coloniales, pues no sé, de México o de algún otro país, han traído, se han fundido y se han rehecho y aparecen como espacio patrimonial. De hecho, aquí hay una visualización en la página web donde tenéis en millones de euros, bueno, en pasta, el valor total de estas 200 piezas por países. Y, por ejemplo, de estos 30 millones,
Que una vez más, aquí estamos viendo como 200 piezas de 80.000, ¿eh? Como para que entendamos un poco la escala también de números. Pues obviamente la que más prima son piezas españolas, pero españolas, con valor de 30 millones. Están en España, sí. Y teóricamente son de manufactura española, pero habría que verlo. Pero sí, de lo que decías también, yo creo que es muy interesante que el Museo Nacional de Artes Decorativas en realidad debería tener una perspectiva de representación de cultura popular, ¿no? Y en realidad, pues una cosa que a mí me pasó mucho cuando llegué al museo la primera vez es como, yo estas piezas no las he visto en casa de mis abuelas, ¿no? Como... Yeah. Y obviamente esto también está asociado un poco a lo que decías de... Hay ciertos materiales que obviamente tienen peores procesos de conservación, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el textil, con muchísimos cueros, etcétera, pues todo lo que es más orgánico ha llegado mucho menos que otras materias. Y luego hay un valor económico, que en este caso es donde nos vemos beneficiadas haciendo esta visualización, pues que hay muchísimas cosas que tienen mucha relevancia a nivel como cultural, pero que seguramente estaban hechos con materias mucho menos nobles, que también han ido o desapareciendo, la gente no las ha cuidado o no las ha guardado en casa tanto como las que obviamente tienen diamantes, rubíes, oro y demás, ¿no? Oye, porque pues muchas veces también, o sea, esto que dices de que a lo mejor el Museo de Artes Decorativas debería como reflejar las casas de nuestras abuelas como a lo largo de los siglos, ¿no? En plan, la casa de nuestras abuelas, las abuelas de sus padres, las abuelas de nuestras abuelas, y como de esa manera realmente tener una especie de memoria perfecta de lo que era España a lo largo de los siglos. Pero luego también hay una cosa, y yo no sé si esto es como... Ahora de repente me pillo los dedos loquísimo, pero justamente es que lo he hablado hoy con diversas personas por diferentes razones, pero creo que como que también en España tenemos como mucho este rollo de que no valoramos nada como lo nuestro y que a lo mejor teníamos como piezas súper guays y no sé qué y tal, y es como, bueno, esto, encaje de bolillos, ¿qué? Es un trapo, Sí, sí. Y como que como lo hacemos nosotros, de repente deja de ser guay. Por cierto, ¿quieres una cerveza? Va. Sí, sí, 100%. Como, de hecho, yo creo que ahí va mucho de eso, como del valor que le hemos dado o que no le hemos dado a ciertas piezas de una cotidianidad, ¿no? Como española en muchísimas regiones, que como al final eran piezas o objetos que no eran como un show-off, no era algo que tú tenías en tu casa como para enseñar específicamente, sino que eran herramientas de trabajo o de tu cotidianidad, pues seguramente la gente no tenía ni el orgullo ni el espacio mental para decidir que esto era una cosa que tenían como que conservar, preservar, ¿no? o como que darle así un poco de amor. Sí, de hecho eso se hace mucho. Yo estoy trabajando ahora en un museo, como con mi padre y con mi abuelo en Castilla y León. Toda mi familia es de Castilla y León, de un pueblo muy pequeño. Llevamos como 20 años intentando como conservar y definir como toda una serie de piezas de lo que podía haber en una casa de agricultores como castellana entre el siglo XVIII y XIX. Qué fuerte. Y nos está costando mucho encontrar muchas piezas por eso, como porque había esta cosa mucho que incluso las familias y, ¿no?, los descendientes de estas familias pues son cosas que han tirado o que han quemado porque incluso no se han sentido representadas por el concepto, ¿no?, de una familia agrícola o como... Pero de hecho también, o sea, tienes una cosa, o sea, no sé si se encontrará, que nos veáis en diferido, saldrá aquí, que es, hay como una cajita que tiene dentro como cosas para la higiene dental, que está hecha como de latón o de oro o de estaño, no me acuerdo exactamente, es como doradilla, Energy. Y es como, en plan, imagínate guardar tu cepillo de dientes. Va a ser fácil buscar, ahora la encuentro, ¿eh? Cerrando los ojos. Pero es que yo sé dónde está en tu drive. ¿Te sabes el número de inventario? ¿Te imaginas? No. Pero me sé dónde está en el drive. ¿Tú te acuerdas? O sea, el drive con todas las fotos. Está en varios. Es que de repente, es que aquí hay un experto para decir que dorado loca, edad para los dientes. Como puedo abrir nuestro conversa de WhatsApp, que yo creo que te lo compartí ahí. Sí. A ver, es mi WhatsApp el que se va a ver aquí, o sea que... ¿Sí? ¿No? Sí. Cerrando los ojos. Estoy cagada por el directo de que no vas a venir, no sé ni cómo. Luego la ponemos. Venga, chicos, en serio, cerrados. Baba, no sé, es tu WhatsApp, yo qué sé, leave your... Sí. Por ello, esto es un directo muy fuerte. Bueno, menos mal que estamos todos sentados y esto está fuera de plano, por cierto. Todas sus side chicks, sé que... Pues, en plan, es que es muy distracting esto. Pero vete Aquí a nuestro nombre, vete a mi nombre. Cristiano Ronaldo, aquí. Vete a mi nombre. ¿Varios? ¿Varios? Esto está quedando finísimo. Es increíble.
primer directo. Vale, cambia la vista, por ejemplo. Esto no nos ayuda. Ahora nos ayuda. En doradito. A ver, baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Poner a varios. Hay más, hay más. Este mood. No, No. ese mood era... Vale, no. Volvemos. Metal. Venga, este va a ser metal. Cojo. Baja, baja, baja. Ese. A ver, ese. Esto. Sí. ¿Qué opinamos? ¿El experto es oro o no? Es dorado vibe. Es oro, si no, no está ahí, si no, no está en el museo. Pero eso es un poco como eso que dices, que como que básicamente es una anomalía total en todo el catálogo, porque al final es literalmente como bastoncillos para limpiarse los dientes y cosas así. Que eso es como si tenemos mi cepillo de dientes de Spiderman de niñas del Mercadona en plan en unos años. El Oral-B de la época. El Oral-B. Y sí, el otro día vimos un cepillo de segunda mano de dientes eléctrico. Me mantiene. Lo digo como cosa. Guau. En un tiempo íntimo. No, es patroti. Era Spiderman, entonces pensaron que tendría algún tipo de valor. Bueno, a mí hay una cosa como que me ha llamado siempre mucho la atención sobre tu proyecto, que es todo el rollo como de la tensión que sostiene entre, joder, que algo te parezca bonito, que algo te parezca, como que algo aloje de alguna manera como una especie de valor un poco intangible, especialmente para el ojo inexperto, y toda esa parte como de valor, ¿no? Que esto, pues el flipado del cuero, chico, sobre 7 euros. Claro. Da igual. Sí. Pero como que una de las cosas que me preguntaba más es sobre tal y como están las cosas, cómo influye como toda la tensión que hay ahora, que si Estrecho de Hormuz, que si no sé cuánto, o sea, creo que nos hicimos como muy aware de la globalización a la escala en la que estamos ahora mismo, pues esa vez que se paró el Estrecho de Suez, se puso así, ¿cómo Suez? ¿Era Suez? Sí. El estrecho de Suez. Canal. El canal, gracias. Y que sí, es como realmente muy conscientes como del hibris humano, de la globalización y no sé qué. Y me pregunto cómo se ve reflejado, o si has visto reflejado alguna cosa como gorda de alguna tontería de Trump últimamente en tu algoritmo. Sí, o sea, claro, nosotros hacemos varias como visualizaciones. Aquí, por ejemplo, tenéis una por globalidad de materias, ¿no? Como en vez de verlo por objetos, aquí esto es una suma, digamos, cada nombre que veis de material es la suma de todo el oro que hay en 200 objetos seleccionados, de todo el cuero que hay, de todo. Y aquí podéis ver estas realidades que decía Clara, que podéis tener 46 millones de euros en diamantes, pero luego tienes, yo qué sé, Cerrados 30 céntimos. Pues yo qué sé, toda la... Espérate, cállate, porque esto luego tengo que cortar yo y te está todo fu, y la cosa más importante que has dicho, estás diciendo vuelve a ti. Se repite. ¿Está grabando? All right. Pues, por ejemplo, no, vamos de 46 millones en diamantes a toda la pintura azul que hay en estos, que está valorada en 1,20 €, ¿no? Toda la pintura azul, pero ¿por qué Sí. ¿Cómo es eso? Pero ¿cómo se ha calculado el pigmento que hay directo como azul? Claro, bueno, ahí hay, pues yo sé, 24 euros en tejido solo. O sea, es bastante entretenido como de ir viendo todo, ¿eh? Pero bueno, en respuesta a lo que tú decías, obviamente hay como los que nos podíamos esperar más, que tienen que ver como con materias específicas, ¿no? Pues cobre, etcétera, como materiales que tienen que ver más como con procesos de transición de energía verde, ¿no? O materiales que son como infraestructura básica a nivel de materias primas para todo el desarrollo como tecnológico. Y luego aparecen otras cosas más divertidas, como por ejemplo muchas de estas tensiones cuando hablas de Trump específico, ¿no? Pues si hablas, por ejemplo, de los deals de Trump con Ucrania, ¿no? La defensa, ¿no? de Estados Unidos de Ucrania y el enviar militares y material militar, etcétera, era a cambio de accesos específicos a minas de tierras raras, ¿no? Que es una cosa de tierras raras, que son como componentes que históricamente, de hecho, salían ya de muchas minas de otros materiales que buscamos contemporáneamente, pero que los hayamos ido como dejando porque son megamixes, son cosas como que requieren los procesos químicos muy difíciles para separar cantidades muy pequeñas de materia, ¿no? Pero estas tierras raras son las que teóricamente son el driving de muchos de estos procesos. Y entonces, en el caso del museo no se ven grandes cambios porque no tiene grandes cantidades, pero sí que hay piezas específicas que, por ejemplo, cerámicas, que tienen esmaltes que están compuestos de alguna de estas tierras raras
y aunque son muy poco, porque pueden tener como 3 gramos de esmalte, sí que ves como existen como cambios a nivel de céntimos en su caso, pero ves como cambios muy significativos cuando suceden cosas de estas como al detalle mínimo. Obviamente ahora inauguramos el día 21. Tenemos como 4 meses que también parte del proyecto es entender, ¿no? Como muchos patrones de comportamiento del mercado a través de estos objetos. Entonces vamos viendo como cosas que van sucediendo y sobre todo vamos también entrenando el ojo, ¿eh? Porque una vez más como nos estamos metiendo en este mood como cripto bro de lleno, pero como que nos cuesta entender también ciertos procesos de cosas que suceden y estructurarlas. Pero bueno, sí, en realidad lo interesante de esto, que es un poco lo que hemos planteado en el museo, que hay un escritorio como con muchas pantallas y demás, que es como el escritorio de un trader, y ahí siempre hay abiertas, pues que sea Al Jazeera, El País, como distintas plataformas, porque de alguna forma si te quieres currar un rato y sentarte, puedes ver una relación como bastante directa entre las noticias de ese día y cómo van fluctuando como los materiales. Ya ves. O como en Polymarket. Como, Sí. ¿sabéis lo que es el Polymarket? No. Vale, el Polymarket. La pregunta no es si saben, es si apuestan. Ya. Sois sucios, estáis todos sabiendo el de Polymarket. Correcto. Pues el Polymarket es una herramienta que programó un tipo. Eso. No ha dicho que lo sabráis, ¿eh? No tenéis que mantener. Pues el Polymarket es una herramienta que programó este pavo que se llama Shane Coltan, que es como un fijales del Upper East Side de 1998, o sea, literalmente un niño rata, que en 2020, súper receloso de su como prodigio de como algoritmo como tú, pero no. Se escondía en los baños de su como don en plan a como programarse movideca. Y bueno, desde ese momento ha amasado 154.000 millones de dólares en apuestas y en intercambios y tal. Y en lo que consiste es básicamente una plataforma donde se hacen apuestas de cosas que van a pasar. Y por lo general son cosas muy macabras. O sea, no son en plan, va a ganar el Real Madrid. No, es en plan, se va a cerrar el estrecho y van a morir personas. Eso es sobre lo que se apuesta. Y lo fuerte de todo es que se ha registrado un 94% de precisión en la como predicción de eventos que van a pasar de aquí a un mes. 94%. Sí, sí, no, es loquísimo. De hecho, o sea, es como una cosa que obviamente podéis apostar en perspectivas como políticas, quién va a ganar unas elecciones, pero puedes ir a algo concreto, hablas de Trump, pues si en el próximo speech de Trump va a decir la palabra McDonald's, como en cosas específicas. Y de hecho, estos mega índices también se ha empezado a especular mucho con la plataforma, porque por ejemplo, este 94% a nivel como de apuestas de todo lo que es como sector militar o operaciones militares es aún más elevado. Como que han entendido específicamente el día, por ejemplo, que se iba a invadir Venezuela, o el día que se iba a detener como a Maduro, como horas exactas, cuántos escuadrones iban a participar en la intervención. Sí, pero eso sí, o sea, eso es literalmente ilegal. O sea, Sí, sí, sí. ese pago ahora mismo... O sea, Está detenido, está de 400.000 euros, pero está detenido, sí. Pero es un militar en activo. Sí, total. No, y es fuerte porque estaba pensando como, joder, con lo polarizados que estamos en un mundo como lleno de opiniones, de cosas como súper fuertes, que la gente como que vamos, que ya se ha conversado, como, joder, ¿cómo puede ser que una persona de repente tenga como la coherencia y como el sound of mind moment de acertar casi hasta el 94% en nada tal? Y me encontré este concepto que es la sabiduría de masas, ¿vale? Que es como un fenómeno que ocurre, estudió como un tío que se llama James Surowiecki. Increíble apellido. Lo aprendiere. James Surowiecki. Pues en 2004 escribió un libro que se llamaba Wisdom of the Crowds y lo que estaba viendo era como un pavo de principios del siglo XX que fue a una feria de estas típicas de ganado, como de cowboys, de no sé qué, donde la gente acuesta como el peso del ganado. Y fue como a querer demostrar que la gente es tonta. Entonces, en plan, estos putos valetos, saber qué hacer. Y entonces empezó a ver como la gente apostaba a ver cuánto costaba o cuánto pesaba la vaca.
y acertaron en toda la sabiduría de masas. Entonces se dio cuenta de que al final, en plan, sí, las condiciones son que hay diversidad de opinión. Hay gente súper de un lado y gente súper del otro. Que hay independencia a la hora como de tomar una decisión. Y hay un agregador que agrega como todas las opiniones juntas, como viene a ser finalmente Polymarket. Tienes básicamente como una especie de predictor del futuro. Y eso es como súper curioso, ¿no? Porque lo opuesto, y si una de esas tres cosas falla, eso se vuelve una histeria colectiva. Rollo, pues, te metes una burbuja financiera que como ahora ya ahí, porque no sé qué es más arriba que sabe que lo da. Bueno, artística, ¿no? Los NFTs, ¿no? Como... Justo, eso me como esa histeria de masas en la que de repente no hay una independencia de decir, oye, creo que esto es buena idea, y la gente va por cómo, pues como lo de los tulipanes en el siglo hace un huevo. ¿Quién sabe de los tulipanes? Del 17. Gracias. Eso. Eso es colaborar. Vale, entonces no sé, he perdido. No, bueno, justo estamos hablando, no sé si estáis siguiendo esta movida de los Enhanced Games. Buah, qué risa. Es el mejor reality show que nos proveería la vida. En absoluto, es el fin del mundo real. Es el fin del mundo real y es lo mejor. Es básicamente los Juegos Olímpicos donde no existe el doping. O sea, que Al revés, existe el doping. Claro, tú te puedes dopar. Como, sí, todo lo que quieras. Como no hay sustancias, hay algunas como súper prohibidas, Pues increíble. como ya tal, pero como todas las que están prohibidas en cualquier, no sé exactamente, volvería a estudiarlo, pero no lo he entrado tanto. Pero es muy heavy. Y esto yo creo que va a cambiar como, no sé, muchos planteamientos, porque hay un mega mix como de apuestas, de futuribles éticos, como políticos, biológicos, muy locos. Y ya han lanzado que hay 10 millones de dólares para si alguna persona bate el récord del mundo de 100 metros lisos. O sea, es que al final, comparado con una persona que se parte el culo como 20 años a entrenar, ¿sabes? Que sí que va a ganar millones, pero es que van a acabar ahí hasta... That's not interesting anymore. Es demasiado real. Ahora queremos lo hiperreal. Volvamos a las caretas, chicos. Venga. Vale, una cosa súper interesante que estaba como pensando, reflexionando aquí en directo, es el fenómeno precisamente de la No. ¿Te los ojos? Abrir. Una cosa que estaba reflexionando aquí en directo es sobre todo el tema de la... Chicos, de verdad. Así no se hace en directo. Así un directo no se puede hacer. Vale, no, en serio, parad. Oye, ya que nos has interrumpido, ¿me traes otro? Si alguien quiere una, que levante la mano, pero es el único momento en el que eso va a pasar. Crowd out of control. Control, o sea, por favor, ya. No, es mi primer directo, chicos. O sea, no estoy aquí para entreteneros. Estoy aquí para entretener a la gente que está en casa viendo. Vale, chicos, no, sobre bromas, va. Es una autoridad. Vale, no. Vale, lo que estaba pensando, sin coñas, es el tema de la globalización. Que se siente algo como espeluznantemente urgente, pero gracias al conocimiento de los hermanos Zamorano, previamente mencionados, he despertado a algo que sabía, pero que tampoco lo había como acabado de bloquear finalmente, que es, joder, que la globalización es como la cosa más antigua que es del mundo. Dato. En la edad de bronce, esto es el 1300 AC, antes de Christ. Ya había una ruta de estaño que iba de Israel a Reino Unido, ¿qué te parece? No creo. Y nosotros pensando aquí que esto es un drama, chicos, se hacía. Sí, obvio. Sí, de hecho esto, por ejemplo, en el museo lo tienen como súper claro, como que cada una de las piezas que hay tiene como una historia de sangre súper específica. Es que precisamente te quería preguntar eso como con respecto al tema del algoritmo, ¿no? Porque hay una cosa como de acumulación de lugares y como de, bueno, sobre todo que lo vas viendo a lo largo como de... Hay una cosa como muy interesante que es que cuando vas viendo todas las cosas, aunque no sean de países distintos, de geografías distintas, de repente te das cuenta de que hay como una lógica que va evolucionando de un lado a otro, entonces es como lo mismo pero asiático, lo mismo pero latino, lo mismo pero ibérico, lo mismo pero de repente norte europeo. Y
eso se gira totalmente como en el valor de, bueno, de la frialdad, ¿no? De los números. Claro, claro, yo creo que eso es una de las cosas como más interesantes que nos ha proporcionado como el proyecto, ¿no? Como que en realidad es ver toda la colección del museo como con un prisma de completa destrucción, de una contextualización, ¿no? Histórica o como patrimonial y centrarnos solo en una perspectiva económica, ¿no? Pero a la vez ha abierto otras puertas, que es que cuando las contextualizas con esta contemporaneidad tan jodida de la que estamos hablando, pues se generan ahí como otras formas de entender y de percibir esas realidades, que irónicamente nos hemos dado cuenta que conectamos muchísimo más incluso que con la perspectiva histórica. Y de hecho esto le ha pasado incluso, gracias, a la propia gente del museo, ¿no? Como que había mucha gente que seguramente inicialmente cuando hicimos la propuesta, esta idea como de eliminar, básicamente destruir su curro diario, pues seguramente no les haría mucha gracia, ¿no? Pero que a medida que íbamos ya como haciendo el setting de esta situación y empezar a ver como el desarrollo, cada vez que estamos montando algo veis que se quedan un poco como en un córner a empezar a mirar, ¿no? Y a hacer fotografías y como a cuchichear respectivo como a los precios, ¿no? Y como yo creo que incluso para ellos ha sido interesante ver una mirada súper fría, ¿no? Como desde su perspectiva, para contextualizar como toda esta parte. Pero sí, obviamente nosotros no nos hemos fijado en el patrimonio y seguramente esto sería el siguiente ejercicio más interesante a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, o en el museo, en la sala donde está colocada el escritorio, hay una silla de Frank Lloyd Wright, ¿no? Entonces, como tú ves esta silla, esa silla seguramente, pues habrá como 4 o 5 sillas, sobre todo es una silla bastante específica que hizo para niños pequeños. Igual etcétera. vale la pena verla porque menuda mierda de silla. Hola. No, es que vaya, búscala porque es Es que quiero que la veas. Sí, o sea, obviamente al ojo no entrenado, pues yo qué sé, os parecerá un... Para que entendáis bien el rollo. em, Porque, o sea, esto os lo encontráis, no quiero decir dónde, y decís, o sea, cagáis en prima, de verdad. Ahí está, mira. Digo, o sea, digo, no mierda, vale, bueno, la celada, tal, no. Ya me entendréis. Y claro, por ejemplo, ves esta silla y seguramente esta silla pues tendrá un valor de mercado superior a los 100.000 euros. Y en realidad, por ejemplo, en nuestra plataforma está cotizando a 3,40 euros, 3,45 euros. Pero qué vale. Y opiniones y opiniones. Que es broma esto. Que obviamente, pero yo creo que es lo interesante como del ejercicio, ¿no? Que ahí ves como los ejemplos reales y específicos. De hecho, la gran pregunta es, seguramente, si hiciésemos esta comparación, ¿no? Como patrimonial histórica o como solo especulativa matérica, como qué sucedería con los precios reales. Obviamente yo creo que todo subiría con un valor artístico, pero había menos diferencias de las que nos pensamos, con seguramente materiales menos nobles, ¿no? Como con las cosas que están hechas de oro, diamantes, etcétera, pues un trabajo de orfebrería específico seguramente elevará también la pieza, pero porcentualmente mucho menos que con piezas o como las que podemos ver aquí. Luego también existe... Es muy chulo, de todas maneras, como ver como ese pensamiento mágico que hay como incluido en el valor de algo, ¿no? Es este como transferencia de valor, es que literalmente es pensamiento mágico, es como súper espiritual la movida. Sí, sí, 100%. O sea, bueno, es esta cosa del valor material e inmaterial. Sí. Y luego, por ejemplo, otra, claro, esto es súper interesante porque en las piezas cuando ves piezas como esas, ¿no? Como de forma súper individual, ¿no? Etcétera, como one out of one, es muy difícil valorar la perspectiva artística, ¿no? Es como, oye, tú puedes vender un Velázquez por muchos millones de euros, pero en realidad seguramente no sea ni el valor real desde una perspectiva artística de lo que significa por los pocos que hay, ¿no? Pero esto lo ves más seguramente en la sala. Nosotros estamos en la sala final del ámbito de diseño, ¿no? Como que acaba la exposición entera en la Bauhaus, con objetos que teóricamente eran seriados, ¿no? Entonces muchos de esos objetos seriados, los que están ahí, tienen una autoría. Pero también esta cosa inmaterial que decías, no solo de lo que significa socialmente, sino que tengan un nombre asociado o no, que tengan el sello detrás, ¿no? Del fabricante o no, también define el valor económico por una cosa, bueno, igual que confiamos en el dinero, ¿no? En realidad, pero como que sí que hay algo también como inmaterial, un poco fantasmagórico, de lo que dices que se asocia súper directo al valor de los materiales. Y como retomando así un poco de callback a la idea como de la casa de tu abuelo y tal. Bueno, se me va a ver la Patricia viva, pero bueno, mi abuelo era arquitecto y fue un alumno de Mies van der Rohe y que era un Bauhausiano adjunto. Y en mi casa, casa de mis abuelos, hay un montón de piezas como muy guays de Bauhaus, de diseño en plan, Barcelona. Tenemos muebles de Mies van der Rohe, un montón de así, es hipermodernos y tal. Entonces es como la casa de tu abuela, es la mesa encima en la que comes los espaguetis de con tomate y es la movida. Y me acuerdo la primera vez
que fui a el Stedelijk Light Museum de Ámsterdam cuando vivía ahí, y me acuerdo de una habitación con los techos igual de altos que aquí, con todas las sillas y muebles de casa de mi abuela. Y fue como un momento en plan de... En plan, me he tirado pedos en estos días. Se me han caído macarrones, me he pegado, me he rebozado por esas. Y de repente tienen una especie de valor artístico que jamás en mi vida lo hubiese pensado. Total, total. Y lo jodido es que ahora te cambiará la experiencia yendo a casa de, ¿sabes? Como... O sea, se lo he robado todo. Sí, no. Ahora tengo muchísima angustia de la herencia. De hecho, si vais al museo, el escritorio que nosotros hemos traído es como en la Torre Akbar, y cuando se la vendieron para hacer un hotel en Barcelona, hicieron como una especie de venta con los trabajadores que podían empujar por ciertas piezas. Qué guay. Y o sea, es como una mesa de unas que compramos en el estudio por, no sé, 45 o 50 euros, ningún tipo de fantasía. Y son como de Jean Nouvel, ¿no? Entonces estas piezas de repente era interesante cuando entraron en el museo, ¿no? Metimos una silla Vitra como vintage, que es la silla como del trader. Y de repente es heavy, porque si yo, esas piezas donde ahora mismo todo el mundo se puede sentar en ese escritorio, navegar cosas, etcétera, y nosotros hemos hecho de todo en ese escritorio, si yo ahora lo donase al museo, o sea, si firmas un papel de donación, la exposición no existiría, o sea, ni a existir, ¿no? O todo lo que nadie se podría sentar en la silla, no podríamos haber utilizado esta mesa para esto. Entonces también es interesante esta perspectiva de dónde pones el valor. Y en realidad es interesante. Es fuerte, es de esas cosas como que hacen que cambie la realidad sin cambiar nada. En plan, de repente como que firmas un papel y la realidad es como, chop, nada, sale ahí, sirte, tal, la policía... Claro, desde el museo también nos hablan mucho de muchísimas piezas que las que tienen como un código, que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que es un código como de protección de patrimonio. Claro, ahí no solo lo que pasa con la pieza, sino los miles y miles de euros que se gastan en conservar esa pieza. Como que no solo el valor de la mesa o de la pieza o del tile o de tal, del vaso, sino que luego pues hay un equipo ultra dedicado, unas condiciones específicas en un espacio, una revisión, ¿no? Como cada 6 meses de esas piezas, con un equipo de conservación como Kendra, y todo eso pasa porque existe un documento específico donde alguien certifica que esa silla tiene que ser protegida y que la que estáis sentadas ahora mismo no. Qué fuerte, qué guapada a la vez. Es que es todo súper traje del emperador, ¿eh? O sea, es loco. Es loco. Ah, sí, me encontré una cosa muy graciosa. Porque todo este rollo, se devuelvo, no voy a seguir pobre nombrándole, que le va a dar vergüenza, pero todo mi conocimiento, como sabéis, viene de Antonio. Aquí, una cosa como que me contó fue que las piezas también valen más. Salúdale. Es que me he tocado el vidrio, oye. Ah, vale. Un movimiento. Repito, Bueno, que Antonio me contó como que obviamente las piezas como que pertenecieron a, al final acaban también teniendo como muchísimo más precio que cualquier otra cosa, ¿no? Y en plan, hubo como, me recordó esto bastante como a este rollo de pensamiento mágico, de nuevo, vuelvo a decirlo, pero hay un museo muy guay en Cáceres, en un sitio que se llama Malpartida, es el Museo Bostel de los Flux. No sé si lo habéis hablado, conocido ese museo, una absoluta locura. Es un sitio en medio de la nada y este tío que se llamaba Bostel, en los 60 llegó a Cáceres, un señor americano, si no me equivoco. ¿Americano era? Bostel. Pues de procedencia alemana, este señor llegó a Cáceres, se enamoró de la maestra del pueblo de Malpartida y dijo, aquí me planto. Y entonces, literalmente cogió un avión Boeing, y lo estrelló así flaca contra la tierra y me empezó como a poner como mazo cosas, un coche, no sé cuánto, tal. Ahí de repente pues, se hizo el cigüeñal, hizo como todo un museo de absolutas locuras y invitó a un montón de artistas del Fluxus a venir a exponer ahí. La gran famosa del Fluxus es Yoko Ono, por que os entréis. Pues hay una silla que os veo poco puestos, ¿no? En el arte disponible en nuestro país, porque vale mucho la pena y está bastante cerca. Hay una pieza que a mí se me quedó en plan, pero cruzadísima y que me recuerda muchísimo a todo este rollo, y son unas sillas que están como medio en gorrito, de un artista que se llama Ben Bautier, que son sillas como tú y como yo. Son sillas normales de tu día a día, y encima de cada silla tiene un mensaje que pone: la última persona que se sentó en esta silla tuvo 3 paros cardíacos seguidos, perdió no sé qué,
se le cayó la uña, no sé cuándo, tal, y luego murió atropellado. La última persona que se sentó en esta silla le tocó la lotería, se casó con la mujer más guapa del mundo, no sé cuándo, no sé qué, tal, tal. Y realmente es verdad que es como una tontería y que ahora mismo a lo mejor os lo cuento y no da esa vibra, pero si yo os digo en plan como, no sé, este mono perteneció a un asesino en serie, os da un poco de mal rollo que lo lleve puesto, ¿no? Pues es un poco como la sensación que da ahí, creo. Estoy como Fórmula 1, esto no se ve mucho, pero... My Ritz. Por acá. Me he dejado... No me pagan, ¿eh? Pues eso, que me hace pensar un poco como que todo esto de alguna manera no solo se registre, sino como que se dé por bueno. Sí, Si lo piensas fríamente, cuando lo ves a través de esto, dices que qué loco, ¿no? En plan, qué tontería, qué cosa tan mágica se piensa. Sí, yo creo que ahí está la diferencia entre esta perspectiva más de valor histórico y patrimonial y fetichismo puro, ¿no? Como Full. Mira, deberías haber comprado el cerillo de segunda mano. o sea, puedo vomitar literal solo de pensarlo, ¿eh? Además de Spiderman, yo de niño asqueroso, lleno de gripe. No le veo grieta. Da muchísimo asco. Vale, qué fuerte, no sé, precioso. Mira, una cosa que lo que mejor me he preparado. No puedo más. Eso de mierda. Vale, lo que mejor me he preparado, chicos. Vale. Pensamiento mágico. Vale, sí. Esto me hace pensar y reflexionar sobre el valor sentimental de una película, pero también una realidad. Y una cosa que me gustó mucho conocer es todo el mundo de la jugar, que hay bastante y es lo que menos dinero vale de todas tus cosas. Sácala, que te voy a poner. Se te va a poner. Eso, entre carpeta de tejido. Todo empieza en esta humilde, No estoy humilde a jugar. en el tejido. La cuarta. Calcetines. En este calceto. Es literalmente un calcetín que está en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, tiene más importancia, etc. Y seguramente sea de las cosas que menos vale de todo la colección y tal. Sin embargo, es como muy curioso porque al final esto era un calcetín que una mujer se le había pasado toda su infancia y adolescencia no solamente tejiendo, sino bordando, en esta esperanza y en esta fantasía de casarse algún día. Y Claro, lo que es el concepto a jugar. sí, a eso iba. Ah, perdón, Se llega un momento que estoy concentrada y eso no es... Vale, pues toda su vida preparándose para eso, para que solo lo vea su marido. Y ahora está enfrente para que lo vea todo el mundo. Y entonces quería como hablar un poco como del valor sentimental también de las cosas como estas, en plan, que me parece como más relatable, porque básicamente esto es el equivalente al valor sentimental de tu carrera escolar y universitaria. En realidad, si lo piensas, ¿sabes? En plan, o sea, una mujer que está hecha para casarse, vale, pues, antiguamente quiero decir, ahora pues nosotros en general nos preparan toda la vida para tener un trabajo o para como ser exitosos en un abanico de cosas que puede ser exitoso. Pero es que es literalmente como el valor sentimental de tus años en San Dance School, ¿sabes? O como en un colegio. Y me pareció como extremadamente raro en pos como de, o sea, en como juxtaposición, ya he terminado, ¿eh? De tu algoritmo loco. No, y además incluso que decía esto de marido, pero en realidad lo que me explicabas también era como la perspectiva familiar, ¿no? Como que era una entrega Claro, a la familia, en realidad. claro, hay dos cosas, está el ajuar y está la dote. La dote era un poco como la carta, es en el que si estamos siguiendo la metáfora como de poder pagar para estudiar, es el que puedas pagar para estudiar. Esto es el que puedas pagar para entrar en el mercado de
del matrimonio. Es decir, tengo una tierra, tengo 4 vacas y tengo un no sé qué, vale. Y luego estaba el ajuar. En muchos sitios, por ejemplo, como en Castilla y León, creo, en Andalucía, desde luego, el ajuar es como el centro de la dote. Pero vamos, que en cualquier caso son 2 cosas separadas. Y la dote es la pasta y la cosa, y el ajuar es todo lo que es más sentimental o como más muebles, la cama, la ropa, las sábanas, etcétera. Entonces, es curioso porque la dote es de la mujer, pero no es de la mujer, porque es de su marido o de su padre, y es el executor de la movida. Sin embargo, el ajuar es la única cosa que encima, aparte de que estás toda tu vida preparándote para ello, es la única cosa que tú puedes usar y que es tuya. O sea, ¿cuánto vale la única cosa que es tuya? ¿Cuánto vale ese calcetín que es la única cosa de que es de esa señora? Y es como, no sé, eso sí que es valor sentimental, ¿sabes? La única cosa sobre la que tienes poder. Porque aparte me he encontrado un testamento de una tía en las Palmas de Gran Canaria de 1512, no estoy mirando las notas, me lo sé mucho esto, y es una pava que se llamaba Beatriz Díez, esto es, imaginaos, Palmas de Gran Canaria, 1520, las Palmas tienen 30 años de vida, de existencia, y en plan, eso está lleno como de gente random, de todos los países, hay también indígenas, hay de todo, los hombres se van al mar a ver qué pueden encontrar, y las mujeres se quedan en casa, living. Bueno, el caso es que esta tía, Beatriz Díez, se está muriendo, y llama al escribano Juan Márquez. Y Juan Márquez le dice, ¿qué quieres que dejemos en tu herencia? Y dice, a mi hija Juana, déjale. El cabecero de la cama, el colchón y 2 sábanas. Y esto es en mejora del tercio, que por lo que he conseguido entender, yo no Dalia, es que a ella ni siquiera le pertenecían ni la mitad de esas cosas. Y entonces dijo, y eso es una frase como lapidaria, se lo dejo en la mejora del tercio por ser mujer. Muy bien. Me pareció como hay algo como muy bonito como de esa movida de, es que esto es lo que tengo y esto es sobre lo que tengo poder y voy a hacer todo lo que legalmente esté en mi mano para darle a mi hija Juana la mejor oportunidad posible de empezar un matrimonio con una cabecera de cama y 2 sábanas en una mejoría de tercio. No sé, me pareció precioso. Huellas de zapatero son de mujer, ¿no? LOL. Es el ajuar de Laurita, el ajuar de la gótica. No sé, como que una de las cosas como que más bonitas me han parecido como de todo tu proyecto, creo que es una reflexión que también, guau, qué mierda, perdón. Es que me he equivocado. Que también me estoy haciendo mucho como últimamente, que es sobre, que se podría parecer a una reflexión sobre la IA, ¿no? Que es como cuando tú metes de por medio una máquina fría que hace el cálculo raro, pero técnicamente correcto. ¿Eso soy yo? No, es IBEX. No, amor. Amor. Cuando haces eso, de repente como que saca a relucir el valor de todo lo demás. Sí, sí. What's your point? Sí, claro, claro. Esto yo creo que es la contradicción genérica, como que en realidad es un poco la reflexión que nosotros... Gracias. Joder. Es la reflexión que le hemos hecho un poco como al museo, ¿no? Como ese desprendimiento inicial, ¿no? Como el valor histórico y contextual, como que sí nos ha ayudado, por lo menos incluso a nivel, no sé, como generacional y de perspectiva, como a recontextualizar todas estas ideas con una importancia y desde una dirección como contemporánea a nivel de valor que seguramente nunca hubiera podido sin hacer como, no sé, la cosa más especulativa y fría del planeta. ¿Qué es lo más guapo que has como descubierto o como la cosa como que más te ha llamado la atención de todo este proceso? ¿Como de pieza o genérico? Both. Como de pieza, yo creo que hay un cabezón así de marfil guapísimo. A ver. Es que había cosas muy guapas. Esta fantasía. A ver. Es como un busto Guau, esto está guapísimo. ¿Sabes? Como el hecho este de que es un busto hecho de Jesucristo, un Jesucristo ilegal. Como si está un Jesucristo ilegal en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Como me ha dado ahí un poco de... sí, seguramente lo que hemos hablado de lo del mercado negro, como entrar en esos universos, me ha dejado bastante... En realidad jodido, ¿eh? Como... Sí, un poco de malestar interno, ¿Por no qué, quiero rollo? saber... Bueno, porque yo qué sé, ahí he visto animales que no sabía ni que existían. ¿Rollo? Es que no lo sé, ¿no? O sea, como no sé, mucho roedor, que nunca le entra mucho, no sé.
Se me llama el ratón stop-off, pero hoy no es así de usar a ella. Con mucho roedor y mucho también, no sé, con mucha tortuga. Wow. Da pena, sí. Sí, pero juro que al final me ha dado más pena y que no soy vegano ni nada de eso, pero me ha dado más pena que lo del hueso humano, ¿eh? O sea, como un Normal. poco más. Y luego, no sé, no, lo que más me ha sorprendido seguramente ha sido esta cosa como del valor muy específico en el museo, porque yo que sé, ha sido un montaje, no sé, Irene también lo tendrá súper claro de cada vez que estábamos en el espacio y decidíamos cómo pedíamos de mover una pieza o no, como toda la coreografía que se activaba, ¿no? Como que bajaban 3 personas de conservación, guantes blancos, ¿no? Como una cosa como súper temporal de bajarlo, moverlo, tal, como recolocarlo. Como que en realidad era una cosa, seguramente a nivel de nuestros tiempos, un poco exasperante, ¿no? Que rollo, pero hay que mover esta cortina ya. Pero luego había algo como muy bonito de, ¿no? De procesión, ¿no? Como de coger esto, tal, como un trato por ciertas cosas, perspectivas y como mucho amor, ¿no? Como hablando de ciertas piezas específicas de cuando nos enseñaron como los archivos y demás. Como que en realidad hay peña súper friki como de ciertos conceptos y que en realidad contextualizan mucho nuestra cotidianidad, ¿no? Y como nuestra forma de como entender el mundo. Y yo creo como que haber hecho un ejercicio que seguramente nos separaba mucho de su forma de trabajar ha sido bonito como finalmente nos hemos encontrado mucho, ¿no? Como que casi nos hemos abrazado un poco, cogiendo caminos completamente distintos, ¿no? Y que al final la misma pieza, desde su perspectiva, desde la que nosotros hemos generado, nos ha llevado a reflexiones como conjuntas súper intensas. Qué guay. Bueno, estoy terminando el cuadro. ¿Sí? No sé, estás pintando, ¿está guapo? No. Vosotros no habéis visto nada, ¿no? Puedo hacer una cosa, ¿podemos girar el cuadro? Yo no lo veo y con vuestras caras veo qué onda. Todo ves. Es como un mercado de valor Correcto. emocional. Correcto. Vale, vale. Vale, vale. Bueno, como tú quieras, tú eres el que es tuyo. Lo vendo. ¿Qué me dais? Oye, pues me hacer una juja. Wow. Claro. Nah, claro, estoy jodido. Esto lo vendo por patrimonio artístico, no matérico. Cambio mi discurso. Para esto vais a dar 1,20 €, cabrones. No. Os vendo un Clara Escalera. Un canal carrera de primer directo, esto es la primera vez que esto es como casi un peep show, ¿sabes? De gente en plan mirándote desde algo como malo privado, que es pintar en este caso. Vale, ¿hacemos lo que dices? Porfa. Vale. Bueno, y este es... Me voy a poner las gafas porque Vale, tampoco es demasiado bien. Voy a dar un traguito a la Turia. Turia, patrocina este espacio. Vale, you ready? Súper. Qué guapas, están guapas. ¿Has visto? Dios. Este es el cuadro de hoy. Lo voy a explicar porque entiendo que no se entiende. ¿Vale? Me convence. ¿Sí? Es bullying. ¿Bullying? ¿Puedes parar? ¿Cómo que bullying? Bullying el que me está... O sea... ¿Yo puedo mirar ya o no? Sí. ¿Puedes parar? ¡Epa! Vale, entonces... Sí, claro. ¿Qué? A ver. Mi interpretación. Sí. ¿Económica o el design? La tuya. Que hay algo como del el alma de la silla. Ah, sí. ¿Te ha pillado? Sí, te ha pillado. Gracias. Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos por vuestro apoyo reiterado, que lo hemos necesitado. Gracias a ti por venir. ¿Te has pasado Un bien? placer, mucho. Me ha encantado. Puedes volver vuelve cuando no sea tan Enhance Games. fuerte. Sí. Esto sí que es el Enhanced Games, tío. O sea, Dios mío. Bueno, voy a hacer el tag. Gracias por llegar hasta aquí, por haber aguantado todo esto. Gracias a todos los demás también. Y nada, como siempre, esto ha sido Terapinto, la única manera que tengo de procesar la realidad últimamente.